Hola amigos, en esta mañana les voy a compartir una historia de un perrito llamado Hachiko. Él era de la raza Akita, que viene de Japón igualmente como nuestra historia. Hachiko fue adoptado en el año 1924 por un profesor del Departamento de Agricultura llamado Hatsaburo Ueno. Él iba a su trabajo por tren y cada mañana cuando su amo salía para la estación de tren, Hachiko lo seguía hasta la estación. Ahí se quedaba hasta que el señor Ueno regresaba de su trabajo. Cada día Hachiko hacía esto. Seguía a su amo hacia la estación y se quedaba fielmente esperando todo el día para saludarlo. Pero un día, tristemente, Ueno se murió de un derrame cerebral en su trabajo. Él no regresó a la estación ese día. Hachiko no lo pudo saludar como de costumbre. Al siguiente día, Hachiko se fue a la estación y pendientemente esperó todo el día. Hizo lo mismo el otro día y el otro, el siguiente también. Hachiko siguió yendo a la estación por más de 9 años. En el 8 de marzo de 1935, Hachiko murió en la estación cuando tenía 11 años. Este perrito dejó un ejemplo muy importante. Al igual que Hachiko, nosotros tenemos nuestro amo. Y aunque también murió en una cruz, Él resucitó y nos ha dado la promesa de que volverá. Nosotros debemos esperar fielmente su pronta venida, aun cuando parezca que Él no va a regresar. Pero Jesús sí va a venir y llevarnos al cielo. Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este Día del Señor, deseándoles a ustedes un feliz sábado y también, por supuesto, a quienes nos miran en otro día de la semana, esperamos de que la bendición del Señor pueda estar con ustedes y que puedan sacar una gran lección del tema de hoy. Quiero agradecer al Señor porque estamos realmente en sus manos cuando estamos delante de ustedes. Es únicamente el Señor que nos puede permitir, como siervos de Él, a poder traer su palabra y es a través del Espíritu Santo que podemos llegar a tener ese poder, no personalmente ni humanamente, pero ese poder de Dios, de llevar un mensaje que pueda ser de alivio, de consuelo, de guía, de esperanza para nuestras vidas. Y quiero en este momento pedir al Señor que nos ayude a poder tener esa dirección divina y por eso vamos a orar para que el Señor nos acompañe y nos ayude a comprender su palabra al abrir juntos las Escrituras. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos pedir que tú nos puedas dirigir en nuestros pensamientos, que puedas otorgarnos del conocimiento de tu palabra y que lo que hablemos y compartamos pueda servir, Señor, realmente de bendición para las personas, para los corazones que están mirando y quieren escuchar tu palabra llegar a sus vidas. Ruego, Señor, de que puedas ungir mis labios para que lo que diga en esta ocasión, en esta oportunidad, pueda servir a alguien a conocerte más, acercarse más a ti y poder tener una relación más íntima contigo. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta oportunidad, en esta ocasión, esta mañana, compartir con ustedes una de las historias que son muy interesantes, pero también muy pocas veces leídas dentro de la Escritura. Es una ilustración en realidad que Cristo habla y compartió con sus discípulos en relación a una experiencia que esperamos podamos nosotros no semejarnos o no ser similares a esta. Además de esto, también entender cómo evitar poder caer en un engaño y participar de la experiencia de que Cristo rechace a quienes han trabajado, han obrado, han seguido sus palabras. Porque en realidad, amados hermanos, hay muchos que están trabajando para el Señor, que el Señor mismo los declara como siervos o personas no aptas, inútiles. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Vamos a tratar de comprender esto en esta mañana, porque en realidad este es un mensaje que es verdad presente. Muchas veces pensamos de que la verdad presente es quizás únicamente temas que tienen que ver con profecía. Por supuesto que son parte de la verdad presente, pero la verdad presente incluye algo que tú y yo tenemos que hacer hoy, ahora, en este momento, para no participar
del engaño del enemigo, no caer en el engaño de creer que estamos salvos, cuando en realidad para Dios nos falta todavía hacer algo para Él. Y por eso el tema de hoy es ¿qué debo dar al Señor? ¿Qué debemos dar al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que compartir con el Señor? Así que vayamos a la palabra de Dios y vamos al capítulo 17 de Lucas. Lucas 17, versículos 7 al 10. Vamos a leer una historia, una ilustración que Jesús dijo a sus discípulos cuando estaba caminando con ellos en el camino hacia Jerusalén, en la dirección que iban hacia su, por decirlo así, su última parada antes de su muerte aquí en la tierra. Notemos lo que nos dice allí Lucas 17, 7 en adelante. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Noten aquí cómo el Señor Jesús presenta esta ilustración a sus discípulos. Les dice, quiero que noten, voy a usar esta ilustración que ustedes conocen, que es una ilustración que hace sentido para todo aquel que ha trabajado o ha sido quizás amo o dueño o gerente o está en una experiencia donde tiene alguien que trabaja para él. Dice él, ¿quién que tiene, usando el lenguaje de agricultura, porque en ese tiempo es lo que más se podían relacionar ellos, quién que tiene un campo, una finca, ¿no es cierto?, una hacienda, y envía a su siervo que trabaje, haga el arado, haga la obra de trabajar en el día, y cuando regresa este siervo, ¿no es cierto?, de este trabajo, de esta labor que tenía que hacer, ¿quién de ustedes le dice a él, ok, siervo, quédate, has trabajado, anda y come? No, dice, el siervo tiene que decirle, ok, has cumplido esa parte de tu trabajo, ahora tienes que traerme el alimento, tráeme para que beba y déjame a mí atendido para que luego tú puedas hacer tu trabajo. Aquí Cristo está hablando en lenguaje en relación a lo que estaba dentro de la descripción del trabajo que un siervo tenía que hacer. El siervo tenía que estar pendiente de lo que tenía que ser enviado a hacer en el campo y también de lo que tenía que él hacer para su amo. Es decir, un siervo trabajaba en la mañana en el campo y en la tarde tenía que atender a su amo, dándole alimento, su vestimenta, su bebida, lo que necesitaba. Y entonces podía él hacer su parte para sí. Es decir, el Señor presenta aquí una clara ilustración de alguien que tiene que cumplir con las funciones de su trabajo. Y noten aquí cómo Jesús dice, ¿no es cierto? Versículos 9 y 10, volviendo a Lucas 17, 9 y 10. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Aquí Jesús pregunta, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Es decir, Jesús dice aquí, ¿acaso el Padre, ¿no es cierto? El versículo 10 también dice, así también vosotros, versículo 10, vamos a leer el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Notamos aquí que el Señor presenta esta declaración de que el amo no puede agradecerle a su siervo por hacer lo que se espera de él, por hacer lo que la descripción de su trabajo. Es decir, el amo no puede decirle qué bien, gracias porque estás cumpliendo con tu obligación. Cuando es una obligación, uno no necesita recibir agradecimiento porque eso es justamente parte de lo que tiene que hacer. Y si bien es cierto, entendemos de que esto no quiere decir que uno no puede mostrar gratitud hacia una persona que trabaja, hacia alguien que es un siervo. La lección de Cristo es aquí que cuando el siervo solamente hace lo que se le dice y solamente hace lo que se le está indicando, ese siervo es un siervo inútil, un siervo no digno de recibir honra o agradecimiento o nada por el estilo. Es más, dice Jesús en el versículo 10, como leímos, más bien cuando hagan ustedes lo que han hecho y no han hecho algo adicional, tienen que decir a sí mismos, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos.
Ahora bien, aquí hay una situación un poquito compleja, porque ¿acaso Dios, Jesucristo, no nos indica, no nos dice en su palabra qué debemos hacer? Entonces uno dirá, pero Señor, ¿acaso está mal hacer lo que tú dices? Por supuesto que no. Pero Cristo está tratando por presentarnos y mostrar a sus discípulos de que el siervo que únicamente hace lo que se le pide es un siervo inútil. Que en realidad el Señor está esperando algo más de lo que se nos dice que hagamos. Preguntémonos, ¿qué es eso? Mucha gente, por ejemplo, se enfoca y recibo a veces llamadas o mensajes de personas que me dicen, pastor, yo quiero que se me predique solo verdad presente. Yo no quiero escuchar temas que no sean verdad presente. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué significa esto? Hay personas que piensan que la verdad presente es únicamente predicar temas de escatología, es decir, eventos finales, profecía. Eso es parte. Pero dentro de lo que estamos aquí viendo, Jesús nos dice de que cuando uno solamente hace lo que se le dice, estamos en realidad como siervos inútiles. Es decir, si yo digo, Señor, yo quiero escuchar temas que me digan qué tengo que hacer para prepararme, ¿no es cierto? Que son necesarios e importantes, por supuesto. Por eso ustedes están viendo este canal, porque predicamos mediante verdad presente. Pero si usted solo se enfoca en escuchar qué eventos van a pasar y qué está sucediendo para informarse, para saber y estar informado, si usted cree que ser informado es ser siervo útil, está equivocado. Que si estoy realmente al tanto, empapado de la última noticia, de la último acontecimiento que está sucediendo y que puedo decir, en la Biblia lo dice, ya soy siervo útil. Tampoco. Porque hay algo que el Señor pide de mí y de ti, pero no se nos dice qué es. Él lo espera de todas maneras. Hay algo que el Señor desea que nosotros como siervos digamos y pensemos más allá de lo que se nos dice, de lo que Él nos indica, de lo que Él nos enseña a hacer. ¿Usted está diciendo, pastor, que hay algo más allá de la obediencia a su ley? Sí. Y usted dirá, ¿pero qué va a hacer? ¿Acaso no es suficiente guardar los mandamientos de Dios? ¿Acaso no es suficiente servirle y obedecerle? Por supuesto, eso es lo que Él espera. Jesús dice, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sed como yo, imitadores de mí. Pero hay algo que el Señor espera de ti y de mí que no nos dice, pero igual lo espera. Y tenemos que pensar, ¿qué es lo que espera que el Señor que le demos a Él, que no nos dice, pero Él espera esto? Parecería como que el Señor nos está montando un engaño, una trampa, pero no es así. Cristo lo que quería es que los discípulos comprendiesen que hay algo que debe suceder en nuestra experiencia que nos capacitará para ser verdaderamente sus siervos útiles y dignos de su reino. Noten ustedes que nos dice la palabra de Dios en los versículos que siguen a esta historia. Los versículos que están siguiendo esta historia, la historia que está aquí en Lucas 17, estaba, como les decía, Jesús hablando a sus discípulos, caminando en dirección a Jerusalén. Y noten allí como versículo 11 continúa con esa experiencia o con esta manera de tratar de ayudar a sus discípulos a comprender a qué se refería Él con lo que el Señor espera, pero que no nos dice, no especifica, pero que Él espera que sus siervos que son útiles, que son dignos, aprendan a hacerlo por sí mismos. Que puedan ellos discernir qué es lo que el Señor desea que hagamos, que no nos específicamente nos dice, pero que realmente requiere de nosotros si queremos ser sus siervos. En el versículo 11 al 19 tenemos una historia y vamos a ir leyendo versículo tras versículo lo que pasó aquí en esa historia muy especial y que tiene que ver, como decimos, con lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, presentarles lo que no podían entender con su mente para poder mostrarles a través de una experiencia real. Dice allí el versículo 11 de Lucas 17 lo siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Noten aquí en este pasaje, notamos aquí en este pasaje, que el Señor dice allí que mientras Él estaba caminando hacia Jerusalén, entre Samaria y Galilea había allí una aldea. Y habían 10 hombres leprosos, 10 hombres que estaban con lepra, que era la peor enfermedad posible para ese entonces. Era la enfermedad que nadie quería tener, la enfermedad que era la más la más terrible, la más, la experiencia más nefasta, más difícil para una persona poder pasar, porque era una enfermedad que era de una muerte lenta, iba perdiendo el sentido de las funciones, los nervios se estaban perdiendo, entonces podía uno golpearse, cortar inclusive sus miembros, dañar su rostro, dañar sus piernas, su piel, y no sentía, porque la lepra que comía justamente la piel, comía los nervios, y era una enfermedad horrible, una enfermedad que se consideraba como la peor plaga posible. Y por esta razón, notamos aquí que el Señor le presenta a estos hombres una oportunidad de sanación. Por supuesto, ellos habían escuchado de Cristo y ellos les dicen a Jesús, claman a voz en cuello, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús entonces les da una orden. Jesús les da una orden. Esta orden es, vayan y preséntense al sacerdote. Ahora bien, aquí notamos de que el sacerdote, ¿no es cierto?, era el hombre que el Señor había indicado como el que podía declarar a un hombre sano de la lepra o no. Así que el Señor les promete algo, pero no les da en ese instante la sanidad. No les da en ese momento la sanidad. No les dice, ok, voy a limpiarlos y en este instante tendrán la sanidad, sino que les hace un mandato, les da una orden, y estos hombres tenían que cumplir la orden para ser sanados. Es decir, tenían que ejercer fe en ese mandato de Cristo. Si ellos no ejercían fe en ese mandato, ¿serían ellos sanos? Por supuesto que no. La única manera de recibir la sanidad, la limpieza de esta lepra, la curación de sus cuerpos, era si ejercían fe y obedecían el mandato de Cristo. El mandato de ir y presentarse delante del sacerdote, y recibirían esa limpieza, declaración de que estaban limpios de la lepra. Así que aquí vemos que estos 10 hombres deciden hacer obediencia a su mandato. Es decir, vamos a obedecer, Señor. Danos el mandato, haremos. Y van en camino. Dice allí la palabra que iban, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasó. Mientras iban, dice, fueron limpiados. Es decir, mientras estaban caminando, mientras iban en dirección o corriendo hacia el sacerdote, allí es cuando el Señor empieza a obrar esa obra, porque su fe, ¿no es cierto?, ese mandato de fe resultó en ellos en la sanidad. Pero, ¿qué esperaba Cristo que no les dijo? ¿Qué esperaba Cristo que no les dio orden de hacer? ¿Qué esperaba Cristo? ¿Quería Cristo algo adicional de ellos? ¿Qué esperaba el Señor que ellos debían hacer? ¿Qué debían ellos devolver a Cristo? Noten aquí, nos dice el versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Notemos aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, Jesús, muestra a sus discípulos lo que Él quería que entendiesen ellos, a través de la lección de un hombre. Este samaritano, mientras estaba en camino, obedeciendo la voz de Dios, el mandato de Dios, él, al recibir el don de sanación, lo que él había pedido, no es que quebranta el mandato de Dios, no es que quebranta la orden de ir
sacerdote. Lo que él está haciendo es siendo un siervo que va más allá de lo que el Señor le había mandado y reconoce que lo que tiene que hacer en ese instante, en ese momento, es ir y dar al Señor algo. Ahora, ¿qué puede el hombre dar a Dios? Nada, no es verdad. El hombre, ¿qué puede dar? Nada. Dios tiene todo. Pero lo que sí puede dar, lo que sí Dios espera, pero no nos dice, no nos exige, pero en realidad sí lo espera y sí nos capacita para ser sus siervos, es el espíritu de gratitud a Dios. El espíritu de agradecimiento al Señor. Pero no en la manera como a veces hacemos. Y tristemente digo esto porque yo no sé si ustedes han ido o no a las reuniones que existen en las iglesias. Normalmente en iglesias tenemos reuniones de oración durante la semana o entre semana. El sábado tenemos el culto regular, la escuela sabática, todo esto, pero usualmente tenemos entre semana reuniones de oración. Y normalmente en la mayoría de las iglesias que tienen este sistema que es necesario, importante para orar juntos, para fortalecernos, a veces se pide o se hace, como en la iglesia que yo tenía a cargo, teníamos el momento de agradecimiento al Señor y de peticiones al Señor. Y el agradecimiento al Señor, por no decirlo siempre, pero en la mayoría de las veces, era 1 a 10. Es decir, un agradecimiento por 10 peticiones. Normalmente la gente tiende a pedir más al Señor que agradecer. Y en el caso de los discípulos que estaban ellos experimentando una experiencia donde estaban como, bueno, ¿qué Jesús dice quiere decir con esto? Cristo estaba mostrándoles de que había algo en sus vidas que todavía faltaba. Que ellos como siervos estaban siendo siervos inútiles porque se estaban enfocando en solamente cumplir lo que Cristo les decía, pero se habían olvidado de agradecer a Cristo por lo que Él era. Agradecer a Dios por lo que Él les daba diariamente. Y esta experiencia de ingratitud o de no darnos cuenta de la necesidad que tenemos nosotros de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, nos convierte en siervos inútiles. Y de hecho, noten aquí que este samaritano dice en el versículo 15, 16, que él venía dando gloria y gracias a Dios a gran voz. No estaba hablando despacito, calladito, hablando a Jesús en su corazón nada más, Señor, gracias por lo que me diste. O no vino Jesús y le dijo, Señor, gracias por lo que me hiciste por mí. No, en gloria a Dios, en gratitud a Dios, lo declaraba en voz en cuello, en alta voz. Su petición fue dada por su enfermedad a alta voz, pero esta vez se acerca a Cristo y clama a Cristo en gran voz, gracias Señor por lo que tú has hecho. Su testimonio era un testimonio vivo, elocuente, de un corazón con gratitud a Dios. No es que no quería hacer la obra del Señor, no es que no quería seguir lo que le mandaba, pero él tenía que parar y agradecer a Dios por su gracia y por su misericordia. Y por eso este hombre, Cristo, dice, versículo 17 del capítulo 17 de Lucas, ¿no? Noten aquí Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Noten aquí cómo Cristo muestra claramente que Él esperaba algo de estos hombres. Que Cristo, como el dador, como el que podía otorgarles a ellos la salvación, esperaba que ellos hiciesen algo más allá de la orden, de cumplir la orden que Él les había dado. Esto era regresar a Cristo y dar gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Gratitud a Dios porque Él ha sido bueno con esta persona, con ellos, con haberles dado la sanidad. No era algo que Cristo quería que pase por alto o que pasasen por alto, sino que realmente podía otorgarles a ellos una experiencia de conocer y de regocijarse en algo más allá que la curación física. Quiero que entendamos esto, amados hermanos, y tal vez no lo entendemos hasta este momento.
¿Por qué es necesario dar a Cristo y a Dios gracias? ¿Por qué es necesario? Porque en realidad, aunque tú y yo no lo querramos crear, esta actitud de gratitud es esencial para nuestra experiencia de salvación. Es decir, es esencial para comprender lo que significa entrar en una experiencia de gozo en esta experiencia terrenal. Es decir, lo que nos puede dar verdadero gozo es si entendemos el concepto de gratitud, entendemos qué significa dar gracias a Dios, es lo que nos conlleva a tener un corazón con luz, con información, con mayor conocimiento, con mayor dicha. Miren ustedes lo que Jesús dice allí en el versículo 19. Y le dijo, versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí Cristo no habla tu fe te sanó. Ahora entiendes que tu fe te salva. Es decir, cuando uno tiene fe verdadera en Cristo, uno va a buscar la manera de llegar al Señor y darle gracias por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. ¿Estamos realmente nosotros entendiendo que hay que venir a Cristo hoy? Que es verdad presente para mí, para ti hoy. Tener gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él ha hecho y está haciendo por ti. Tal vez tú digas, pero Señor, yo estoy en un momento de dificultad. Estoy sin empleo, estoy sin recursos, estoy con una enfermedad incurable inclusive. Estoy viendo que mis hijos están en tinieblas, en destrucción. ¿Cómo puedo estar con gozo? ¿Cómo puedo estar alegre? ¿Cómo puedo estar yo feliz con esa experiencia? La razón, amados hermanos, es que nosotros no hemos dado gratitud a Dios. Y por eso no podemos entender lo que significa tener un espíritu de alegría en medio de la tribulación, de alegría en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de la angustia. Porque nosotros no hemos dado a Dios gratitud y no hemos hecho esta experiencia de tener un corazón, una actitud de gratitud a Dios continua, es porque caemos en momentos de desesperación, en momentos de angustia, en momentos de incertidumbre, de dolor. Cristo quería que sus discípulos, que Él amaba, que Él había vivido con ellos, pudiesen comprender esta dimensión, porque Él estaba viendo de que la falta de gratitud al Señor causaría en ellos que sean obreros inútiles, que simplemente estén para hacer órdenes, pero no están pensando más allá y no se dan cuenta de que hay algo que Dios exige, pero no nos dice qué es. Y esa es la gratitud. Cristo veía a sus discípulos en un conflicto. Estaban ellos en unos pocos, tal vez meses o semanas. Cristo sería arrebatado de ellos. Cristo pasaría a la experiencia de la muerte. Pasaría una tribulación terrible. Y Cristo sabía de que ellos se lamentarían por no haber estado con Cristo más tiempo, por no haber podido agradecer a Cristo por lo que Él era. Y también veía que específicamente en el caso de muchos de ellos, incluyendo Judas, como específicamente hablando de él, que este hombre que tenía gran potencial, que Cristo había trabajado continuamente demostrándole continuo amor, misericordia, que le había dado inclusive los dones del Espíritu Santo para poder curar y sanar enfermos, poder sacar demonios, poder predicar el Evangelio. Este hombre que había participado de la obra con Cristo estaba en una condición de perdición si no paraba en ese momento y veía la hermosura de Dios, la hermosura de Cristo y agradecía al Señor por lo que Él había experimentado. Pero, amados hermanos, ellos estaban luchando con sus celos, deseos de contienda, de quién tenía el mejor puesto.
y luchando con esta experiencia de enfocarse únicamente en lo temporal. Y Cristo quería que su mente se enfoque en lo espiritual y se enfoque que si se podían ellos agradecer a Dios, podrían ellos pasar la experiencia de perder a su maestro con paz, con tranquilidad, con confianza. Y esto es lo que el Señor no quería que ellos pasasen y experimentasen. Y por eso cuando vio esa experiencia con este hombre, con este samaritano, Cristo enseña la lección que Él quería que ellos entiendan. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros no hacemos esto? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué el Señor quería que ellos comprendiesen de que ellos tendrían que ser cortados y que tendrían que llamarse siervos inútiles si simplemente hacían lo que se les dice y no hacían más allá de lo que el Señor espera que hagamos sin que se nos diga específicamente? Notemos que hay un mensaje en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 y 22, donde nos dice la palabra de Dios qué pasa cuando nosotros no tenemos la actitud de gratitud a Dios. Romanos 1, 21 y 22. Dice allí la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Noten aquí cómo el Señor Jesús, ¿no es cierto?, presenta a estos hombres, a nosotros, esta lección. Que cuando nosotros no glorificamos a Dios, no damos gracias a Dios, aunque le conozcamos, aunque sabemos quién es Él, aunque escuchemos sus mensajes y estemos haciendo su obra, si no tenemos una actitud de glorificar a Dios y agradecer a Dios, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos se envanecen, se ponen, como decirlo así, pensamientos no de verdad, no de rectitud, sino pensamientos vanos, y el corazón se vuelve necio y entenebrecido. Y por ende, el resultado es que profesando ser sabios, somos unos necios. Necios. Amados hermanos, ¿será posible que nosotros, que tú y yo, nos convirtamos en necios? Conociendo de Dios, conociendo sus mandamientos, conociendo lo que debemos hacer, que en realidad nos convirtamos en necios por el hecho de no dar gloria y gracias a Dios. Le pasó a Judas. Le pasó a Judas, viviendo con Cristo, caminando con Cristo, haciendo la obra con Cristo, predicando de Cristo. A Judas le pasó. Su mente se envaneció. Su corazón se entenebreció. Su corazón se convirtió en necio. Y aunque pensó que estaba haciendo algo digno para Dios y que le estaba ayudando a Cristo en engañarlo, en traicionarlo, vemos de que su fin fue muerte. Hoy en día, amados hermanos, yo quisiera decir que la minoría, que son pocos los que están actuando así, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la estadística de Dios, de los 10, uno apenas entendió el mensaje de gratitud a Dios, de que hay algo que hay que devolver a Dios. Los 9, no. ¿Saben ustedes que yo estoy seguro que esto es un reflejo de nuestra vida y nuestra iglesia en este tiempo? La mayoría de quienes están en la obra de Dios, trabajando para Dios, que conocen de Dios, tienen unos corazones entenebrecidos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos ha revelado y nos enseña de su bendición o de su gracia, nos revela de su obra, nos revela de lo que Él nos pide que hagamos, ¿no es cierto? Lo que hacemos es tratar de obedecer. Y en algunos casos inclusive lo obedecen bien, pero no nos damos cuenta de que Dios
espera un espíritu de gratitud de nosotros, por agradecimiento por todo lo que Él nos ha hecho y nos hace día a día. Y esa actitud no debe ser dicha simplemente en un gracias a Dios por lo que hoy me dio. No, es una actitud de verdaderamente pensar más en nuestra gratitud a Dios que en lo que necesito. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu petición a Dios día a día? Señor, dame, 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 dame. Si tú piensas más y pasas más tiempo en pedir a Dios, no entiendes, no hemos entendido. Digo esto porque a mí también me ha pasado esto. No hemos entendido que hay mayor bendición en gratitud a Dios. Cristo nos dice aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que fueron limpiados? ¿No eran 10? ¿Dónde estamos nosotros cuando estamos hablando del Señor, de hacer su obra, ¿no es cierto? Cuando nos deleitamos aparentemente en seguirle, pero en realidad no paramos para dar honra, gloria a Dios. ¿Qué hacemos cuando vamos a la iglesia? ¿Estamos realmente con un mensaje de decir al Señor el sábado en la mañana, Señor, yo tengo algo que decir de agradecimiento a ti? Voy a adorar tu nombre, voy a alabar tu nombre, voy a predicar o hablar de lo que tú has hecho en mi vida en esta semana. ¿Tengo yo algo que debo de dar a Dios en gratitud y lo puedo decir a todos? ¿O me siento avergonzado y digo, no, tal vez lo que tengo que decir no es tan importante, no es tan grande, ¿no? Y ese es el primer error. Porque en realidad, si no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros día a día, estamos realmente hemos caído ya en el engaño de ser un siervo inútil. Y Dios no desea y no puede en realidad darnos mayor entendimiento acerca de la verdad de su profecía, de la palabra inspirada, si no estamos dispuestos a recibir lo que tenemos y en el momento que lo recibimos, dar gracias a Dios. Hay gente que, por ejemplo, tristemente, ¿no es cierto?, recibe el mensaje del Señor de limpiar su vida, dejando a un lado toda inmundicia. Es decir, hablando de la parte alimenticia, dejar a un lado toda la carne, todo lo que es perjudicial a nuestro cuerpo, bebidas como el café, como el té, como las gaseosas, los manjares llenas de leche, de azúcar que en realidad dañan el cuerpo, destruyen el cuerpo. Cuando recibimos un mensaje como esos, que es verdad presente, decimos, no, eso no es verdad presente, eso no me interesa a mí escuchar. Es más, no lo quiero hacer. O si lo recibo, no agradezco a Dios y digo, Señor, gracias porque me das algo que me va a ayudar a mí en mi experiencia a ser mejor, más apto para tu reino. Estás dando sanidad a mi cuerpo, ayudarme a despejar mi mente. Doy gracias a Dios por ese mensaje o lo rechazo. O quizás no lo veo como algo de alabar a Dios por lo que el Señor me ha dado. Y no es sino hasta cuando estoy en la enfermedad y en el dolor y estoy entonces dispuesto ahí sí a escuchar su voz que digo, verdad ha sido que necesitaba yo dejar a un lado estas cosas. Vamos, hermanos, ¿hasta qué momento hay que esperar para empezar a enmendar nuestras vidas y agradecer a Dios por lo que Él nos revela? Y dar gloria a Dios porque nos ha dejado una palabra profética más segura, porque nos ha dejado una palabra de inspiración que nos indica y nos dice en qué manera podemos mejorar nuestras vidas para que podamos honrar a Dios tanto como mente, cuerpo y alma. Cristo nos dice, hay que agradecer a Dios, hay que pensar, ¿qué debo dar al Señor? Yo quiero darles una historia, vamos a ir a otra historia, ilustración de la palabra de Dios que nos demuestra la experiencia de una hermosa mujer. Y digo hermosa no porque sabemos cómo se miraba, hablando de su carácter, de lo que ella realmente dejó como legado. Esta mujer es una mujer que tuvo una gran afrenta, una gran experiencia de dolor en su vida. Esta mujer era una mujer que no tenía hijos y tenía una experiencia dura porque su esposo también tenía otra esposa. En ese tiempo, tristemente, tenían 2 mujeres, ¿no? Y ahí había de por sí un problema. Pero su esposo, como ella era estéril, tomó otra esposa para poder tener hijos. Y aunque ella era la esposa preferida, la que no tenía hijos era ella. Y se sentía amargada, triste, abrumada por la condición que estaba. Y esta mujer
decide que la única manera de sobrellevar esta tribulación, esta angustia, es ir al Señor. Y es ir y compartir con el Señor su tribulación, su problema, su dolor. Esta mujer es Ana. Ana, quien sabemos fue la esposa del Cana, madre del profeta Samuel. Pero cuando ella está allí en la historia, nos cuenta la historia en capítulo 1 de Primera de Samuel, de que estaba Ana, ellos iban cada año a Siloé, asistían allí en el tabernáculo, y en el Siloé ellos tenían la oportunidad de estar allí con su esposo, su otra esposa, sus hijos, iban a darle ofrenda a Dios, darle culto al Señor una vez por año. Ella decide que en ese momento ella tenía que ir realmente al Señor y entregar esa carga a Él. Y se fue a pedirle, fue a clamarle, fue a hablarle, fue a decirle, ¿no es cierto? Señor, ayúdame, fortaléceme, dame una experiencia diferente. Estoy cansada de vivir sin tener un hijo. Escúchame, Señor. Nota mi dolor, mi sufrimiento, mi tristeza. Ahora, en esa condición ella está hablando al Señor y está clamando a Dios, y dice la palabra que estaba por largo tiempo allí en el templo, en el tabernáculo. No había templo, entonces era solamente un tabernáculo, el tabernáculo que el Señor dio a Moisés. Así que estaba allí delante de la puerta del tabernáculo, delante de Dios orando, y el sumo sacerdote Elí mira a esta mujer en su angustia, que estaba moviendo sus labios, aunque no hacía mucho ruido, porque estaba pidiendo al Señor que le dé de su gracia. El sumo sacerdote piensa que esta mujer, al estar tanto tiempo allí en una posición de oración o de adoración a Dios, pero que simplemente movía los labios y estaba llorando, él asume que esta mujer está en exceso de vino, o que sí, fue intemperante, que estaba haciendo realmente algo que no estaba agradable porque pensaba que estaba borracha, que estaba allí en el templo haciendo algo que era indebido. Así que después de que mira que se ve esta mujer ahí por algún tiempo, decide de alguna forma reprenderla y enviarla a casa. Le dice, mujer, digiere ya tu vino. Es decir, ¿hasta cuándo vas a estar con esto así, no? Y vete a tu casa, no es bueno que estés aquí delante de Dios con esa condición de irresponsabilidad, de estar allí como una borracha. Así que el Señor le dice, o mejor dicho, el Señor permite que Ana escuche esta amonestación de Elí, que no era real, que no era correcta, pero Él permite que esto pase, y entonces ella se da cuenta que está delante del sacerdote, del sumo sacerdote, y le dice, Señor, no es que estoy yo con vino, no es que estoy yo emborrachada, no, estoy realmente dando mi corazón al Señor, estoy entregando mi espíritu a Dios, estoy dando mi carga al Señor, porque la afrenta que tengo es grande. Así que en esa experiencia vemos de que al ella entrar en ese momento, en esa situación allí, el Señor contesta a Ana a través de Elí diciéndole, hija, vete en paz, el Señor te conceda conforme a tu pedido. Es decir, cuando está orando al Señor, suplicando, Dios usa a un ministro, aunque no era perfecto, aunque en realidad era un ministro de los que menos quisiéramos imitar, porque Elí tenía varios defectos, entre ellos su manera de ser permisivo con sus hijos que estaban haciendo abominaciones con lo que es sagrado, con lo que es la obra de Dios. Y quizás esto sea un reflejo hoy en día en algunos lugares. Pero aún a pesar de esto, el Señor usa al ministro de Dios, al ungido del Señor, para llevarle un mensaje a ella que en ella era la respuesta a su necesidad. Y le dice, hija, vete en paz. El Señor hará conforme a lo que has pedido. Dios obrará para ayudarte, dará la oportunidad a tu alma de ver lo que pedías y tranquila, confía en Él. Ella sale agradecida al Señor y le declara al Señor una promesa. Le dice, Señor, si tengo un hijo, ese hijo será para ti para siempre. Yo entregaré ese hijo a ti para siempre.
En el capítulo 1, versículo 21, o mejor dicho, vamos al versículo, en realidad, 21 para que comprendamos lo que pasó. Cuando el niño nace, noten lo que pasó aquí, versículo 21 en adelante. Primera de Samuel 1, 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana, versículo 22, no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Aquí vemos de que Ana, ¿no es cierto? Ana no le está diciendo a Elcana: yo no quiero ir porque el niño es pequeño y no quiero llevarle del viaje, en fin. Ella le dice: la razón por la cual tengo que tenerlo aquí es porque aún no está destetado. Pero el año que él sea destetado, ese día lo llevaré yo al Señor porque es del Señor. Elcana le dice, Ana le dice a Elcana: yo tengo un voto al Señor. Lo que Él me otorgó, lo que Él me dio, tengo que devolverlo en gratitud a Él. Tengo que devolverlo en gratitud al Señor. Y en el caso de ella, era devolver el hijo justamente que Dios le dio a Dios, para que esté siempre delante del Señor, trabajando para el Señor. Esto es lo que en su experiencia era la ofrenda de gratitud que ella tenía que hacer por todo lo que Dios había hecho con ella. Esto era algo que una madre, ¿no es cierto? Una madre, no sé si sería ilógico pensar, pero muchas madres jamás pensarían en que su hijo sea dado para siempre al trabajo del santuario, de la iglesia, desde que apenas tiene 3 años cuando es destetado. Es decir, no hace lógico, no parece que hace sentido, pero en el caso de Ana era la manera como ella quería o entendió, era la demostración de gratitud a Dios. Notamos el versículo 24 del capítulo 1 de Samuel, 1 Samuel 1, 24, que dice allí: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y versículo 25 dice: y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y versículo 26, ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Versículo 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí notamos, queridos amigos, hermanos, que el Señor dio a Ana un hijo. Y ella dice: yo ahora lo puedo dar porque apenas tiene edad, ha sido destetado, ahora puedo dejarlo aquí y este es el voto que cumplí con mi Señor. Yo soy la mujer que vino hace 3 años o algo por el estilo a pedir a Dios un hijo. Este es el hijo que pedí y ahora mi gratitud a Dios es: tengo que devolverte lo que tú me diste, lo tuyo. Yo digo a Dios, gracias a Dios, que Dios no nos pide específicamente algo así. Pero ¿será que Dios espera algo similar de nosotros? ¿Será que el Señor no es que le dijo a Ana: te doy el hijo y lo tienes que dar a mí? No. Pero Ana entendió como una sierva útil de Dios que debía dar algo más al Señor que lo que Él específicamente nos pide. Y eso era entregarlo a Dios en gratitud, lo que ella más amaba humanamente. Y esto hizo en ella que comprendiese mucho mejor la dimensión del amor de Dios por nosotros. Como madre, al entregar a su hijo tan temprana edad al servicio de Dios, empezó quizás a entender un poco de la obra de Dios, el Padre, en entregarnos a su hijo por rescate por nosotros. Tener que separarse de su hijo y dejarlo desde muy pequeño. ¿Acaso el Señor no tuvo que dejar que su hijo se convirtiese en una criatura, en que dejase de ser
Dios, ¿no es cierto? Y tomar la forma de hombre, hacerse uno con nosotros, tener que luchar una vida de sufrimiento como nosotros para poder llevarnos a la redención. En ese sentido, Ana se fijó en otorgar a Dios gloria y honra por lo que le había dado y no se puso a preocuparse tanto de lo que pasaría, sino que le puso en mente decir, yo tengo que agradecer a Dios y entregarme en gratitud a Él, dándole a mi hijo. Y así es como el Señor, Dios nos dio a su Santo Hijo también para que pudiese Él salvarnos de los pecados. Y qué hermosa lección entender de que la dimensión del amor de Dios puede ser entendida por una madre que entrega a su hijo para su servicio. Ahora, ¿qué sucedió con Ana cuando hace esta obra de entregar a su hijo? En el capítulo 2, versículo 1 nos dice qué es lo que ella hizo cuando entregó allí en ese día tan temprana edad a su hijo. Noten lo que nos dice la palabra de Dios sobre Ana, versículo 1 en adelante, versículo 10. Y Ana oró y dijo, 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él te da vida. Él hace deshacer el Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Es así como notamos nosotros, como Ana, ¿no es cierto?, declara esta oración de gratitud a Dios. Declara esta oración en agradecimiento a Dios. Da gloria a Dios por lo que Dios es. Y noten aquí que ella no se queja de tener que dejar a su hijo allí. No menciona el dolor que sentirá como madre de separarse de su hijo. En realidad, ella engrandece el nombre del Señor y agradece por la oportunidad que le dio de tener un hijo, y que ahora ese hijo puede ser un siervo, un instrumento para el Señor, y pone en ella, en su mente, Dios le inspira a hablar de temas de profecía inclusive, revelando el futuro de la simiente de Dios aquí en la tierra, de David, del rey David, del ungido de Jehová, y también por supuesto de Jesucristo mismo. Habla inclusive allí, ella entiende cómo el Señor, aunque nos lleve al Seol, al sepulcro, aunque caigamos en la muerte, de allí el Señor nos restituye, que el Señor juzgará a las naciones, y que los que son de su agrado, los que son de sus hijos, heredarán la tierra, de que el Señor se levantará, de su ungido se levantará para poder traer alegría a este planeta, a esta tierra, traer la redención que Dios otorga a sus hijos. Por eso, esta oración de gratitud de Ana es la oración que en realidad tendremos que los siervos dignos, los siervos que no piensan únicamente en cumplir órdenes, sino en ir más allá de lo que Dios establece, son la oración que tendremos en el corazón de dar gratitud a Dios, agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. La pluma inspirada nos dice esto acerca de lo que significa confesar la fidelidad de Dios. En el libro de todas las gentes, la página 313, dice la siguiente cita:
nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Quiero que entiendan esto. Dice, nuestra confesión de su fidelidad. Esto es nuestra confesión de agradecimiento de que Él es fiel en cada momento, de que nuestros labios están en gratitud a Dios, es el factor, es la fórmula, es la manera escogida por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Amados hermanos, ¿estamos revelando a Cristo nosotros diariamente? ¿O estamos simplemente creyendo que porque obedecemos ciertos mandamientos, obedecemos ciertos dogmas, estamos revelando a Cristo? No. La revelación de Cristo al mundo es a través de nuestro agradecimiento y de contar la fidelidad de Dios hacia nosotros. Noten otra cita que se encuentra allí en la siguiente página 314 del mismo libro de todas las gentes. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y la experiencia ajena. Es decir, cuando yo me enfoco en lo más mínimo que Cristo hace por mí, que es mucho y es diario y continuo, si me enfoco en esto, recibo más bendición que escuchar testimonio o la vida de otra persona. Es decir, para mi propio beneficio, para mi propia salvación, es necesario aprender yo a agradecer a Dios. Tal vez tú no tengas un testimonio tan grande como el de Ana. Tal vez no tengas un testimonio tan grande como una persona que ha salido de una condena de esclavitud del pecado. Pero de alguna forma, así sea pequeña, si tu espíritu de gratitud es continuo, esto será para ti una bendición mucho más grande porque te permite convertirte en un siervo digno. Quiero, querido amigo, hermano, en esta mañana, terminar este tema orando al Señor para que nos ayude a poder tener un espíritu de agradecimiento. Este año termina con muchos problemas, muchos conflictos, pero estamos agradecidos a Dios por lo que ha hecho por nosotros. ¿Tienes tú una oración de gratitud y te esparces tú en lo que Cristo te ha revelado a ti como bendición? Y puedes tú decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí. Si eso no es tu deseo o eso no es tu experiencia, te invito hoy que lo hagas en realidad para que comprendas cuán glorioso Cristo es contigo y conmigo. Y por eso oremos a Dios, pidiéndole a Él que nos ayude a tener una gratitud continua hacia Él. Amante Padre Celestial, Señor, en esta oportunidad queremos terminar este tema simplemente pidiéndote que nos des el deseo de agradecerte, que ponga en nosotros el deseo de poder ser gratos contigo y tener una actitud de agradecimiento continuo, alabando tu nombre, glorificando tu nombre por todo lo que tú has hecho por nosotros y por todo lo que tú nos das día a día. Danos, Señor, el deseo de ser gratos contigo día a día en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te permita ser fiel a Él.